Dios te bendiga, esta es tu hermana y amiga Keren Sánchez y seguimos con nuestro estudio acerca de esos discípulos que formó Jesús, que los formó para la grandeza y así Él quiere hacer contigo, hombre y mujer de Dios. Seguimos estudiando a Jacobo y Jacobo fue llamado el apóstol de la pasión, ¿sí? Entre los tres discípulos en el círculo íntimo de Jesús se encontraba Jacobo. Jacobo es el que nos resulta de estos tres el menos familiar. El relato bíblico prácticamente carece de detalles explícitos sobre su vida, sobre su carácter, pero en los evangelios nunca aparece como un personaje solo, sino que siempre Jacobo es presentado haciendo pareja con su hermano más joven y más conocido, Juan. Juan era su pareja en donde quiera que él andaba. La única vez que Jacobo se le menciona solo es en el libro de los Hechos, donde registra su martirio, donde lo mataron, en Hechos 12, 1, 2. Dice así, Hechos 12, 1, 2. El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Sí, en este momento se menciona solo. Y este relativo silencio sobre Jacobo es, ¿sabe qué? Irónico, porque desde una perspectiva humana, él parecía ser el que lógicamente dominaba el grupo. Entre Jacobo y Juan, Jacobo era el mayor. Y esto es indudablemente la razón porque su nombre siempre aparece primero cuando los dos se mencionan juntos. Siempre se dice Jacob y luego se dice Juan. Y entre los dos grupos de hermanos, la familia de Jacobo y Juan parece haber tenido mucho más prominencia que la familia de Pedro y Andrés. Esto se percibe por el hecho de que a menudo se hace referencia a Jacobo y Juan simplemente como los hijos de Zebedeo. Y esto lo pudimos ver en nuestros estudios en Mateo 20, Mateo capítulo 26, en Marcos capítulo 10, en Lucas capítulo 5 y en diferentes estudios que hemos hecho acerca de Mateo, de Pedro y en todo lo que hemos ido leyendo. Haciendo esto, se supone que Zebedeo era un hombre realmente de cierta importancia en la Biblia porque se decía hijo de Zebedeo. En este caso, cuando se habla de Jacobo, se menciona primeramente Jacobo y Juan. Es posible que el prestigio de Zebedeo se haya debido a su éxito financiero o a su linaje familiar, o también yo creo que a ambos. Aparentemente, Zebedeo era un hombre de recursos. Su compañía de pesca era suficientemente grande como para emplear un buen número de jornaleros, de empleados. Y lo puedes ver en Marcos capítulo 1 al versículo 20. Además que sabes que la familia entera de Zebedeo tenía suficiente estatus, ya que el apóstol Juan era conocido del sumo sacerdote. Sí. El apóstol Juan era conocido del sumo sacerdote y por eso fue que pudo conseguir que permitieran la entrada de Pedro al patio del sumo sacerdote la noche del arresto de Jesús. Y esto lo puedes encontrar en Juan capítulo 18 del 15 al 16. También hay algunas evidencias de los escritos sobre la iglesia primitiva de que Zebedeo era levita y estaba estrechamente relacionado con la familia del sumo sacerdote. Cualquiera que haya sido la razón para la prominencia de Zebedeo, la escritura hace claro que era un hombre de importancia y que la reputación de su familia iba desde Galilea a la familia del sumo sacerdote en Jerusalén. Entonces, Jacobo, como el hermano mayor de tan prominencia familia, debió de haber sentido que tenía todo el derecho de considerarse el principal de los apóstoles. Y es probable que haya sido una de las razones principales para que hubiera tantas disputas sobre quién de ellos sería el mayor. Esto lo estudiamos y lo vamos a seguir viendo en Lucas capítulo 22. En realidad, Jacobo nunca tomó el primer lugar entre los apóstoles, excepto en que fue el primero en ser martirizado. Jacobo fue el primero que fue matado, que fue asesinado. Jacobo
es realmente una figura mucho más importante de lo que tú y yo podríamos imaginar. Basado en lo poco que sabemos de él en las escrituras, en 2 de la lista de los apóstoles, su nombre aparece inmediatamente después de Pedro. Y lo puedes ver en Marcos 3:16 y en Hechos 1:13. Y esto es una buena razón para creer que Jacobo fue realmente un líder fuerte y que probablemente el segundo en influencia después de Pedro. El segundo en influencia. Por supuesto, Jacobo también figura prominentemente en el círculo íntimo de los tres que estaban siempre con Jesús. Como él, Pedro y Juan fueron los únicos a quienes Jesús permitió que lo acompañaran cuando resucitó a la hija de Jairo. Ellos tres, Pedro, Jacobo y Juan. Y lo puedes ver en Marcos 5:37. Ellos estaban ahí en el círculo íntimo de Jesús. El mismo grupo de 3 fue testigo. Ellos 3 fueron testigos de la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Quiénes? Bueno, Jacobo, Pedro y Juan. Ellos, sí, Jacobo estaba entre los 4 discípulos que privadamente hicieron preguntas a Jesús en el Monte de los Olivos. Él estaba ahí. También Jacobo apareció incluido de nuevo con Juan y Pedro cuando el Señor urgió a estos 3 a orar con él privadamente. Sí, en privado en Getsemaní. Así que como miembro, Jacobo era como miembro del pequeño círculo íntimo y tuvo el privilegio de observar el poder de Jesús a resucitar a alguien que había muerto. Él vio su gloria cuando Jesús se transfiguró. Él vio la soberanía de Cristo en la forma en que le reveló el futuro en el Monte de los Olivos. Jacobo vio también la agonía del Señor, la agonía del Salvador en el huerto. Y todas estas cosas, todos estos acontecimientos tienen que haber fortalecido, ¿sabes qué? Inmensamente la fe de Jacobo. Lo tienen que haber preparado para el sufrimiento, lo tienen que haber preparado para el martirio que él tenía que enfrentar. Creo que si hay una palabra clave que se aplica a la vida del apóstol Jacobo, es la pasión. Pienso que esta palabra identifica mucho su vida. Porque lo poco que sabemos de Jacobo es muy obvio, es muy claro que Jacobo fue un hombre de un tremendo fervor, de una tremenda intensidad. ¿Sabes por qué? Porque inclusive Jesús dio a Jacobo y a Juan un sobrenombre. Lo llamó Boanerges. Sí, ¿sabes qué quiere decir Boanerges? Esto quiere decir hijos de trueno. Ya, y esto define la personalidad de Jacobo en términos muy vividos. Esto define que era un hombre de pasión, un hombre apasionado, un hombre ferviente, un hombre celoso por lo de Dios, un hombre atronador. Y este nombre se lo dio Jesús. Boanerges, recuérdate, hijos de trueno. Y esto nos recuerda a Jehú en el Antiguo Testamento. Y Jehú era conocido por conducir su carro impetuosamente. Y si quieres, no te recuerdas y quieres recordarlo, puedes buscar Segunda de Reyes 9:20. Y él fue quien dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Ven conmigo y verás cómo soy celoso, cómo soy apasionado por Jehová. Y en esta historia vemos cómo aniquiló la casa de Acat y limpió la tierra de la adoración a los Baales, de la adoración a los dioses ajenos, por el celo de Dios que consumía a Jehú. Porque había una pasión en Jehú, fue una pasión descontrolada, una pasión fogosa, y su celo por el Señor se vio manchado con egoísmo, se vio manchado por ambición humana. Y ¿sabes qué? Por las mayores crueldades sangrientas que pudo haber. En la palabra de Dios dice que Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová. No cuidó de andar en los mandamientos de Dios. No cuidó su corazón y se apartó de los caminos de Dios y pecó. Esto lo puedes ver en Segunda de Reyes 10:31.
Pero en este caso, el celo del apóstol Jacobo estaba mezclado con una ambición similar. Estaba mezclado con una tendencia sanguinaria, aunque en dosis mucho más leve que la de Jehú. Sí, y él tal vez haya estado cayendo igualmente por un camino de ruina cuando Jesús se encontró con él. Pero ¿sabes qué? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, Jacobo fue transformado en un hombre de Dios y llegó a ser uno de los discípulos líderes de Jesús. También en Marcos registran, en el libro de Marcos que estamos estudiando, se registra que Jesús llamó a Jacobo y a Juan, hijos del trueno. Y incluye estos datos en su lista, lo incluye en los 12 y lo menciona en la misma forma que señala que Simón fue llamado Pedro. Y no sabemos con qué frecuencia Jesús llamó por su sobrenombre a Jacobo ni a Juan. No sabemos qué tantas veces Jesús decía Boanerges, pero sí hay una mención que hace Marcos y es la única que aparece en toda la escritura. A diferencia del nombre de Pedro, con el que obviamente parece querer infundirle valor, quiere infundir y moldear el carácter. Y esto hace que fuera firme como una roca. Wow. Sí, esta palabra Boanerges parece haber sido dado a los hijos de Zebedeo para reprenderlos cuando estos dejaban que sus fervientes temperamentos, apasionados, impulsivos, se le fueran de la mano. Yo creo que el Señor lo usó para lograr un efecto, sí, un humor de reprensión, pero en la forma que tenía Jesús, que todo lo hacía con amor, con bondad, y buscaba la manera de hablar a las personas directamente al corazón. Bueno, pues lo poco que sabemos de Jacobo es que él tenía una disposición apasionada. Mientras que Andrés traía calladamente a las personas a Jesús, no sé si recuerda que lo traímos en el estudio pasado, Jacobo deseaba hacer caer fuego del cielo para que destruyera al pueblo entero. Sí, incluso el hecho de que Jacobo haya sido el primero en sufrir el martirio y que el martirio fuera ejecutado nada menos que por Herodes, sugiere y nos hace entender que Jacobo no era un hombre pasivo, no. Jacobo no era un hombre sutil, sino más bien que tenía un estilo que divulgaba las cosas y lo que hacía crearse rápidamente enemigos a su alrededor, enemigos hasta la muerte, que fue el primero que fue martirizado. Pero sabes, en el liderazgo espiritual hay un lugar legítimo para personas con una personalidad de trueno como Jacobo. Por ejemplo, Elías tenía ese carácter. Sí, Elías tenía esa clase de carácter. Y es posible que Elías haya construido un modelo para Jacobo cuando quería que descendiera fuego del cielo. ¿Te ha pasado alguna vez? Oh my God. En esos momentos que tú dices, Señor, que caiga fuego del cielo para destruir a mis enemigos. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Lo has pensado? También, ¿sabes quién tenía esta personalidad apasionada? También la tenía Nehemías. Sí, Nehemías era igualmente apasionado, igual que Elías. Nehemías, Juan el Bautista también tenía un temperamento fuerte. Pero aparentemente Jacobo estaba hecho de la misma fibra. Y Jacobo era un hombre franco, era un hombre nervioso, era un hombre impaciente con los malvados, no tenía paciencia. No hay nada inherente malo en tal fervor, yo no lo critico, no lo juzgo, porque no hay realmente malo en este fervor, en este celo. Recordemos que el propio Jesús hizo un azote y limpió el templo, y cuando lo hizo los discípulos recordaron que estaba escrito en Juan 2:17, Juan 2:17 y en Salmo 69:9. Si quieres más adelante, vas y lo buscas, lo lees. Pero lo que dice es que el celo de tu casa me consume. Los discípulos inmediatamente recordaron estos versículos. Jacobo sabía muy bien lo que era sentirse consumido por el celo del Señor. Jacobo sabía lo que era sentir fuego y pasión por las cosas de Dios. Y probablemente mucho de lo que dio
hacer a Jesús contribuyó a aumentar su celo. Porque como, por ejemplo, cuando el Señor censuró a los líderes judíos, cuando maldijo a las ciudades de Corazín y Betsaida, y cuando Jesús confrontó y destruyó poderes demoníacos. El celo es una virtud cuando es verdaderamente el celo por la justicia, el celo por las cosas de Dios. Pero sabemos que a veces el celo es menos que justo. Sabemos que el celo, sin el conocimiento de Dios, sin el carácter de Dios, puede hacer algo mortal, puede ser algo mortal. El celo sin la sabiduría puede ser peligroso. El celo sin la sabiduría y mezclado con la insensibilidad es a menudo cruel. El celo puede ser cruel. Esa pasión desmedida a veces puede ser mortal. Cuando el celo se desintegra en pasión, cuando el celo se desintegra en pasión descontrolada, puede ser mortal. Y a veces Jacob tendía a dejar que el celo dañino le llegara a controlar. ¿Cuántas veces te ha pasado que el celo te descontrola? La pasión por las cosas de Dios te descontrolan porque te salen de control y dices cosas y hieres a tus hermanos y juzgas a tus hermanos. Y en el caso de Jacobo hay dos incidentes que ilustran este punto. El primero es el episodio cuando Jacobo quería que descendiera fuego del cielo. Ay, Dios mío, me da esta risa. Y el otro es cuando Jacobo y Juan pidieron a su madre que hablara para conseguir los mejores lugares, que hablara por ellos para conseguir los mejores lugares en el reino de Dios. Es increíble, sí. Y ellos eran bien apasionados. Cuando estudiamos el libro de Lucas en el capítulo 9, nos ofrece una mejor claridad, una mejor vislumbre de por qué Jacob y Juan eran conocidos como los hijos del trueno. Jesús se estaba preparando para pasar, en este capítulo dice, en Lucas 9, que él se estaba preparando para pasar por Samaria. Jesús se dirigía a Jerusalén para la Pascua final, que él sabía que culminaría realmente con su muerte, que culminaría con su sepultura y luego con su resurrección indefinitivamente. Y en este libro de Lucas dice que cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros, afirmó su rostro delante de él. Y estos mensajeros fueron y entraron a una aldea de Samaria para hacerles preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto eran como de ir a Jerusalén. En este hecho, en este capítulo, en Lucas capítulo 9, 51 y 56 versículos, es un hecho significativo que Jesús decidiera pasar por Samaria, aun cuando la ruta más corta de Galilea a Jerusalén era a través de Samaria. La mayoría de los judíos que hacían el viaje entre ambos puntos, ellos deliberadamente tomaban un camino que los obligaba a viajar muchos kilómetros extras y a través del desierto árido, pasaban por el desierto y cruzaban 2 veces el río Jordán solo para evitar pasar por Samaria. Sí, ellos evitaban, los judíos, pasar por esta ciudad. Porque los samaritanos eran una raza mixta y que descendía de Israel, del reino del norte. Cuando Israel fue conquistado por los asirios, los más influyentes y destacados de su tribu fueron llevados en cautiverio y la tierra fue repoblada con paganos, con extranjeros leales al rey de Asiria. Los israelitas pobres que quedaron, ¿sabes qué hicieron? Se mezclaron con ellos, casándose con aquellos paganos. Entonces, desde el principio, los paganos intrusos no prosperaron porque no temían al Señor. Así que el rey de Asiria mandó de vuelta a uno de los sacerdotes para que ellos sean llevados cautivos, para que enseñara a la gente a temer al Señor. El resultado de todo esto fue una religión que mezclaba elementos de verdad, pero también elementos de paganismo. Ellos temían a Jehová, pero honraban a sus dioses. Y tenían costumbre de las naciones, de todas esas naciones paganas donde ellos estaban viviendo, donde ellos estaban trasladados. En otra palabra, seguían diciendo que adoraban a Jehová, que adoraban a Dios, pero realmente aparentemente no aceptaban lo que decía la Escritura.
lo que decía la palabra de Dios, lo que decía los mandamientos. Pero ellos fundaron su propio sacerdocio, los samaritanos construyeron su propio templo, ellos idearon un sistema sacrificial de su propia hechura. Bueno, en resumen, hicieron una nueva religión basada en la gran parte en las tradiciones paganas de lo que habían aprendido de esos pueblos de Asiria que adoraban otros dioses. Y en esta nueva religión basaban todo en la pagano. Esta religión era la religión de los samaritanos. Y esto es un ejemplo clásico de lo que ocurre cuando la autoridad de la escritura es sometida a la tradición humana. O sea, hay mezcla y a Dios no le gusta esa mezcla. Y en el lugar original del templo de los samaritanos estaba el monte Gerizim en Samaria. Aquel templo se construyó durante el tiempo de Alejandro el Grande, pero había sido destruido unos 125 años antes del nacimiento de Cristo. Sin embargo, Gerizim seguía considerándose santo por los samaritanos, quienes estaban convencidos de que aquel monte era el único lugar donde Dios podía ser adorado apropiadamente. Por eso fue que la mujer samaritana, que cuando estuvimos estudiando el libro de Juan, en el capítulo 4 y 20, ella le dijo a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Obviamente, este fue uno de los puntos importantes bajo disputa entre judíos y samaritanos. Y hasta el día de hoy hay un pequeño grupo de descendientes de samaritanos que siguen adorando en el monte de Gerizim. Muchos de los descendientes originales de los israelitas que más tarde regresaron a Samaria de la cautividad que tenían eran también el producto de los matrimonios mixtos con paganos, lo cual estaba perfectamente bien según la cultura samaritana. Ellos pensaban que estaba bien casarse con esos pueblos paganos. Y por supuesto, los judíos consideraban a los samaritanos como una raza mestiza y su religión como un mestizaje religioso. Y es por eso que durante el tiempo de Jesús se tomaban tanto trabajo para evitar pasar por Samaria. Toda la región era considerada impura. Toda la región de Samaria era considerada paganos. Pero en este caso, el rostro de Jesús estaba puesto hacia Jerusalén. Y como lo había hecho antes, escogió la ruta más directa a través de Samaria. Oye. Y a lo largo del camino, él y sus seguidores necesitarían un lugar donde comer, lugar para pasar la noche. Como el grupo que viajaba con Jesús era bastante grande, él envió mensajeros adelante para que hicieran arreglo para el hospedaje. Y debido a que era obvio que Jesús se dirigía a Jerusalén a celebrar la Pascua, y como los samaritanos creían que todas estas fiestas y ceremonias debían celebrarse en el monte Gerizim, no quisieron proveer hospedaje a los mensajeros de Jesús. Entonces, los samaritanos no solo odiaban a los judíos, sino que también odiaban la adoración que tenía lugar en Jerusalén, porque ellos creían que era en su monte, en el monte Gerizim. De modo que los planes de Jesús no le interesaban en absoluto. Él representaba a todos los judíos que ellos despreciaban. Los samaritanos vieron a Jesús y lo odiaban por lo que representaba. Y de modo que rechazaron de plano la solicitud de Jesús. Pero sabes que el problema no era que no tenían un lugar donde hospedarlos, sino que sencillamente no quisieron hacerlo. Esto era deliberadamente hostil. Si Jesús intentaba pasar por su ciudad camino a Jerusalén, ellos tratarían de ponerle todos los obstáculos del mundo, todos los obstáculos posibles. Ellos odiaban a los judíos y a su sistema de adoración. También como los judíos lo odiaban a ellos y a su sistema de adoración. Ellos tenían una disputa grande, ellos no se entendían, ellos se odiaban. En lo que tenía que ver con los samaritanos, lo justo era pagar con la misma moneda. Y eso es lo que hacían los judíos y los samaritanos. Pero por supuesto, tú y yo sabemos que Jesús nunca le había manifestado sino buena voluntad. Jesús había sanado a un samaritano leproso. Sí, Jesús había sanado a un samaritano. Había alabado a este hombre por su expresión de agradecimiento. Había aceptado agua de una mujer samaritana y a cambio le había dado el agua de vida.
había permanecido en el pueblo de aquella mujer por 2 días evangelizando a ese pueblo. Jesús había hecho un héroe de un samaritano en una de sus más conocidas parábolas en Lucas 10:37. Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Más tarde vamos a ver esto cuando estudiemos el libro de Lucas. Y también Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio a Samaria. Sí, cuando lo lees en Hechos capítulo 1 y 8. Siempre había demostrado Jesús su total amabilidad. Jesús siempre había mostrado su voluntad para el pueblo samaritano. Pero ahora ellos le estaban tratando con hostilidad y sin vergüenza. Sí. Jacobo y Juan, llamados los hijos de trueno, se llenaron inmediatamente de un apasionado enojo, ¿sabes? Y no tardaron en encontrar remedio para esta situación. Le dijeron a Jesús: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consumamos? Y lo puedes leer en Lucas capítulo 9, versículo 54. Ay, Jacobo y Juan, hijos de trueno. La referencia a Elías estaba llena de significado y era un incidente al cual Jacobo y Juan se estaban refiriendo porque había tenido lugar en una misma región. Ellos conocían el Antiguo Testamento, de modo que Jacobo y Juan conocían la historia referente a Samaria. Y aquí, en esta expresión de ellos dos, vemos el odio profundo que los judíos sentían por Samaria. Un odio tremendo. Es un hecho histórico que el nombre Samaria estaba asociado con la idolatría, como estaba asociado con la apostasía, y mucho antes de la conquista de los asirios. Originalmente, ¿sabes qué? Que Samaria era el nombre de una de las ciudades más importantes del Reino del Norte. Y durante el reinado de Acab, en los días de Elías, Samaria se había convertido en el centro de adoración a Baal. Aquí también Acab había construido su famoso palacio de marfil. El palacio de Acab llegó a ser la residencia permanente para los reyes que vinieron después en el Reino del Norte. De hecho, esto fue el palacio donde el rey Ocosías cayó por una ventana enredada, hiriéndose seriamente. Y para decorar el hueco de una ventana se usaba un enredado de tiras de madera cruzadas. Era una especie de débil sustituto de un parapeto que se colocaba alrededor del perímetro del techo. Aparentemente, Ocosías se afirmó descuidadamente sobre este enredado y cuando cedió cayó de lo alto al piso bajo del palacio. Triste, ¿sí? Ocosías era el hijo y el sucesor de Acab. Su madre Jezabel aún vivía durante su reinado y seguía ejerciendo su malévola influencia a través del trono de su hijo. Cuando ocurrió el accidente de Ocosías, sus heridas aparentemente fueron graves y él quiso saber lo que le deparara el destino. Así que, ¿sabe qué? Despachó mensajeros diciéndole: ir y consultar a Baal-zebú, dios de Herón, si he de ganar de esta de mi enfermedad. Y sabes que tú y yo sabemos claramente que consultar a divino estaba y está estrictamente prohibido. Sí. En esta ocasión estaba prohibido por la ley de Moisés en Deuteronomio 18, versículo 10 al 12. Y buscar profecías de agoreros asociados con Beelzebú era lo peor que él podía hacer. ¿Por qué? Porque Beelzebú era una deidad filistea. Su nombre significa Señor de las moscas. La tierra de los filisteos estaba llena de moscas y los filisteos creían que el señor de la mosca vivía en su tierra. De modo que hicieron a este dios volador uno de sus principales deidades. Tenían algunos oráculos famosos que aseguraban tener capacidad de predecir el futuro. Y por lo general ofrecían profecías lisonjeras con predicciones tan ambiguas que raramente erraban. Pero de todos modos, estos oráculos tenían fama a través de todo Israel y eran la red de amigos psíquicos de los tiempos de Elías. Pero Baal-zebú era la deidad más horrible que se haya inventado. Supuestamente gobernaba las moscas, estos horribles insectos que se alimentan de pudrición e inmundicia y propagan enfermedades, larvas de gusano. Era una imagen perfecta para esta clase de Dios. ¿Quién podría pensar jamás en adorar a una deidad cuyo reino era todo lo malo e inmundo?
Este Dios era tan repugnante para los judíos que alteraron levemente su nombre de Baal-Zebú a Belzebú, que quiere decir Dios del estiércol. Este es el detestable, resume todo lo impuro, todo lo impío, cualquier cosa que se oponga al verdadero Dios. Por eso es que en el tiempo de Jesús el nombre Belzebú se usaba como una referencia a Satanás. Y esto lo puedes ver en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 15. Belzebú era el dios del cual Ocosías esperaba conocer su futuro. El Señor mandó a Elías para que interceptara a los mensajeros. La escritura dice que el ángel de Jehová habló a Elías, Tibista, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón. Esto lo puedes ver en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 3. El ángel dio también un solemne mensaje a Elías para el rey herido. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Así es. Elías hizo como se le dijo y mandó la profecía a Ocosías. Vio los mensajeros de Israel. Los mensajeros aún no sabían quién era Elías. Cuando le entregaron el mensaje al rey, simplemente le entregaron la profecía que le había sido encargada por un varón que habían encontrado. Y Ocosías preguntó: ¿cómo era aquel varón que encontraste y os dijo tales palabras? Entonces, ¿sabes qué? Ellos respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Ocosías supo inmediatamente de quién se trataba y dijo: es Elías Tisbita. Por años, Elías había sido un justo castigo de Acab y Jezabel, por lo que era bien conocido por Ocosías. Naturalmente, Ocosías lo odiaba a muerte, sí, y probablemente decidió darle muerte a Elías. Por eso, Ocosías envió a un capitán de 50 con sus 50 hombres para confrontar a Elías. Pero el hecho de que Ocosías mandara tantos soldados prueba que sus intenciones no eran pacíficas. Probablemente sus órdenes eran que lo arrestara y lo llevara a su presencia para ver su ejecución y regocijarse con la ejecución de Elías. Y seguimos contando cómo fue que el capitán subió a donde estaba Elías. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Pero sabes, a Elías no le preocupaba en absoluto el tamaño del regimiento que había ido por él. Él no se estaba escondiendo ni huyendo de ellos. Sencillamente estaba plácidamente sentado en la cumbre del cerro, donde sin duda podría encontrarlo. El capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que descienda. La respuesta de Elías en este momento fue directa: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y le encendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. La expresión del hebreo sugiere que la compañía completa fue consumida, reducida a ceniza en un instante. Esto aparentemente ocurrió en la presencia de testigos que llevaron la noticia al rey. Pero Ocosías era un hombre porfiado. Ocosías era un hombre necio. Y volvió el rey, dice en el versículo 11, volvió el rey a Israel a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendiendo fuego del cielo, los consumió a él y a sus 50. Increíblemente, para Ocosías aún no era suficiente. Así que mandó otra compañía de 50 hombres. Pero el capitán de este tercer grupo era un hombre sabio. No hizo lo mismo que hizo el otro y el otro, sino que llegó a Elías humildemente y le regó por la vida de esos hombres. Esta vez este hombre era sabio, se humilló. Por eso que la palabra de Dios dice: el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Este hombre se humilló y humildemente le rogó
a Elías por la vida de esos hombres. Pero esta vez, ¿sabes qué? El ángel del Señor le dijo a Elías que fuera con los soldados, que fuera y confrontara a Acosías personalmente. ¿Y sabes qué? Entonces Elías fue con ellos y se entregó personalmente al rey y le dio el mensaje de la muerte. Y así se cumplió la palabra. Ocosías murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado a Elías. Todo esto había tenido lugar en la misma región, sí, por la que Jesús se proponía pasar en su viaje a Jerusalén. Los discípulos conocían muy bien la historia del tremendo triunfo de Elías y era uno de los episodios clásicos del Antiguo Testamento porque recordarían con solo viajar por este lugar, lo recordaban. De manera que cuando Jacobo y Juan sugirieron que descendiera fuego del cielo como una respuesta apropiada a la falta de hospitalidad de los samaritanos, probablemente pensaron que tenían un buen precedente para hacerlo. Después de todo, Elías no había sido condenado por sus acciones. Al contrario, en este tiempo y bajo tales circunstancias, era la respuesta apropiada del profeta. Pero en el caso de Jacobo y Juan, no era la respuesta adecuada. En primer lugar, sus motivos eran malos. Se percibe en un tono de arrogancia en su petición. Cuando ellos dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Por supuesto, ellos no tenían el poder de hacer que cayera fuego del cielo. Cristo era el único del grupo de los 12 que tenía tal poder. Y si esa hubiera sido la respuesta apropiada, Jesús lo hubiera hecho. Juan y Jacobo estaban sugiriendo atrevidamente que Jesús le diera a ellos el poder de hacer descender fuego del cielo. Jesús mismo, Cristo mismo, había sido desafiado muchas veces por sus advertencias para que produjera tales milagros cósmicos. Y él siempre se había rehusado a hacerlo. Lo puedes ver en Mateo 12:39. Jacob y Juan estaban en perfecto pidiéndole, en efecto pidiéndole a Jesús que los capacitara para hacer lo que sabían que él no haría. Así que Jacobo, el hijo del trueno, hizo esto. Jacobo quería una corona de gloria. ¿Y sabe qué? Jesús le dio una copa de sufrimiento. Jacobo quería poder y Jesús le dio la función de servir. Jacobo quería un lugar de prominencia y Jesús le dio una tumba de mártir. Jacobo quería gobernar y Jesús le dio una espada. No para empuñarla, sino para que fuera el instrumento de su propia ejecución. 14 años después de esto, Jacobo sería el primero de los 12 que sería muerto por su fe. Jacobo fue un apóstol que registra en la historia con un testimonio que dio fruto hasta el momento mismo de su ejecución. Este hijo de trueno había sido adiestrado por Cristo. Jacobo había sido capacitado por el Espíritu Santo. Jacobo había sido moldeado por todos aquellos medios para que llegara a ser un hombre cuyo celo y ambición fueron instrumentos útiles en las manos de Dios para expandir el reino de Dios. Jacobo era un hombre valiente, celoso. Jacobo era un hombre comprometido con la verdad y aparentemente había aprendido a usar aquellas cualidades para el reino del Señor, más que su propio engrandecimiento. Y ahora el poder de Jacobo estaba tan grande para cuando Herodes decidió que era tiempo de detener el avance de la iglesia. Jacobo fue el primer hombre que tuvo que morir. Así que bebió la copa que Jesús le había dicho que bebiera. Su vida fue corta, pero su influencia continúa hasta estos días. Jacobo es el prototipo del apasionado, el celoso líder que está en el frente, que es dinámico, fuerte, ambicioso. Finalmente, sus pasiones fueron templadas por la sensibilidad y la gracia. En alguna parte a lo largo de su vida había aprendido a controlar su enojo, a refrenar su lengua, a reorientar su celo, a eliminar su sed de venganza.
Jacobo aprendió a olvidarse completamente de su ambición egoísta. Y el Señor lo usó para hacer un magnífico trabajo en la iglesia primitiva. Tal lección a veces difícil de aprender para un hombre con las pasiones de Jacobo. Pero, ¿sabes qué? Si yo tuviera que elegir por un lado entre un hombre de entusiasmo ardiente, llanamente apasionado, con un potencial para fallar, y por el otro lado a un frío contemporizador, yo me quedaría con el hombre apasionado. Me encanta la pasión por las cosas de Dios, porque tal celo siempre tiene que controlarse y templarse con el amor. Tu celo por las cosas de Dios, tu pasión descontrolada debe templarse con amor. Si tu celo, si tu pasión por las cosas de Dios está rendido al control del Espíritu Santo, está mezclado con una paciencia, con disposición para soportar el sufrimiento, tal celo es un instrumento maravilloso en las manos de Dios. Y esto nos ofrece la vida de Jacobo. Esto ofrece estas pruebas de que sí podemos ser moldeados a través del sufrimiento, a través de conocer más a Jesús, a través del Espíritu Santo. Tú y yo podemos ser moldeados cada día a seguir a Jesús. Así que Dios te bendiga grandemente. Espero que este estudio acerca de la vida de Jacobo sea de bendición para tu vida. Si quieres ver más, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Keren Sánchez, y ahí tendrás muchísimo más. Si eres mamá, también puedes seguirnos, porque tenemos mucho que darte acerca de la disciplina, la crianza para tus hijos. Puedes encontrarnos en kerensanchez.com, kerensanchez.com. Dios te bendiga. También puedes enviarnos un email a holacasanchez@gmail.com. holacasanchez@gmail.com. Bendiciones. Hasta la próxima.